del estudio o qué aporta el estudio genético al entendimiento de esta enfermedad. Y en términos generales, podemos decir que sería el estudio de los determinantes genéticos de la diabetes aporta este vínculo entre la variabilidad clínica que podemos observar entre los distintos pacientes y cómo podemos allegarnos de información de tal manera que a través de entender los factores genéticos, y en estos factores genéticos no solo me refiero a los genes, sino a los mecanismos que regulan la expresión génica y la influencia del ambiente como distintos componentes de la dieta o incluso el microbioma, al cual me voy a referir en un momento, que influencian de manera directa la función celular y alteran de manera dirigida algunos mecanismos celulares a los cuales me referiré en un momento, que en conjunto, ya que es una enfermedad metabólica que involucra la disfunción de distintos órganos y tejidos, da como origen esas anomalías o esas alteraciones características de la diabetes. Esta información es necesaria para que podamos diseñar estrategias específicas de prevención y diagnóstico, así como tratamientos farmacológicos distintos a los que tenemos actualmente. Desde el punto de vista genético, podemos reconocer claramente que la influencia de factores ambientales es determinante en la expresión de muchas de estas alteraciones genéticas que promueven el desarrollo de la enfermedad. En esta lámina lo que quiero mostrarles es que la dificultad para identificar estos factores genéticos se debe en gran medida a que tanto desde el punto de vista genético como desde el punto de vista ambiental, en este caso son dos pacientes distintos, vemos que distintos individuos tienen proporciones distintas de factores genéticos y factores ambientales interactuando y que en realidad es un gradiente entre factores genéticos y ambientales que pueden estar ocurriendo en un determinado individuo, de tal manera que es muy difícil, ha sido muy difícil a través del tiempo, identificar estos factores genéticos, ya que la proporción con la que operan cada uno o el conjunto de estos factores genéticos de un individuo a otro es muy variable, además agregando una proporción distinta de factores ambientales. Desde el punto de vista de la diabetes más frecuente, esto es la diabetes del adulto, de herencia poligénica y con una gran influencia del medio ambiente, se han definido que podrían existir entre 50 y 70 distintos genes interactuando para producir este riesgo al desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, estos genes pueden estar en distintas combinaciones y estas distintas combinaciones sustentarían la heterogeneidad clínica que vemos a nivel de los pacientes. De tal manera que entre las aportaciones más importantes de esta área ha sido documentar la presencia de variantes particulares de genes que están presentes con más frecuencia entre los individuos que padecen la enfermedad con respecto a individuos que no la manifiestan. Y, sin embargo, esta sola estrategia de analizar puntualmente distintas variaciones de riesgo no será útil para predicción porque tendríamos que conocer el conjunto total de las combinaciones génicas que dan origen a la enfermedad, ya que analizar de una en una cada una de estas variaciones no nos permite diferenciar entre individuos que manifestarán o no la enfermedad, ya que en este grupo, por ejemplo, está esta variante genética asociada a un subconjunto de variantes en otros sitios. No solo eso, sino será necesario entender todos los genes y todas las combinaciones que promueven el desarrollo de la enfermedad, ya que habrá individuos dentro de este conjunto que tendrán riesgo a diabetes en donde no esté necesariamente implicado alguno de los genes que inicialmente nosotros
identificamos. De tal manera que esta heterogeneidad a nivel clínico es un reflejo en gran medida de la heterogeneidad o del subconjunto de genes que pueden estar explicando este riesgo. A lo largo de los años ha habido un enorme esfuerzo por documentar cuáles son estos genes de riesgo. Desde la década de los 80, los estudios de genes candidatos, en donde las vías metabólicas conocidas analizábamos puntualmente gen de la insulina, receptor de la insulina, algunas otras proteínas que tuvieran que ver con la vía de transducción de la insulina, dirigidamente buscando variantes que estuvieran asociadas o fueran más frecuentes en pacientes que en individuos sanos. Ya más adelante, alrededor de los años 90, las estrategias de ligamiento genético, esto se refiere al estudio de núcleos familiares, generalmente familias extensas, en donde con un bagaje todavía en aquel momento limitado de marcadores genéticos era posible asignar la segregación o la herencia de distintos marcadores en distintos sitios genómicos con respecto a la manifestación o no de diabetes dentro de núcleos familiares, y de esta forma se identificaron algunos genes como la calpaina 10. En la última década, los estudios de asociación al genoma completo han permitido de manera global explorar prácticamente todas las regiones del genoma humano en búsqueda de estas variantes de riesgo que pudieran estar siendo más frecuentes en pacientes que en individuos que no manifiestan la enfermedad. Y esta ha sido una estrategia relativamente exitosa, ya que a partir de ese momento, generalmente 6 o 10 años atrás, se han podido identificar un gran número de genes. A la fecha se conocen más de 40 sitios en el genoma, algunos de ellos ya con identificado el gen, incluso las variantes dentro de ese gen y la función conocida para esos genes implicados en los mecanismos fisiopatológicos que dan origen a la enfermedad. Habrá, sin embargo, que diseñar o pensar en otras estrategias que nos permitan entender el componente global, ya que el conjunto de estos alrededor de 40 genes conocidos no es suficiente para explicar toda la variabilidad y la herencia entre núcleos familiares, por ejemplo. Algo que ha sido muy relevante en este estudio molecular o genético de la diabetes es la identificación de mecanismos finos a nivel celular que pueden ser diferentes entre individuos de acuerdo a qué gen o genes están implicados. Y en términos generales podemos decir que la mayor parte de los genes que se han identificado hasta ahora por todas estas estrategias de mapeo genómico implican disfunción de genes que operan en la célula beta pancreática y que pueden estar alterados y que pueden causar las consecuencias de una disfunción pancreática, una disfunción global desde el momento del desarrollo pancreático. Esto es, habría variantes de algunos genes como algunos factores de transcripción, los HNFs, IPF, por ejemplo, que se han asociado a formas monogénicas de diabetes, que son factores de transcripción que si son mutaciones germinales, es decir, mutaciones que se heredan por parte de los padres, pueden dar origen a un número reducido de células beta pancreáticas o incluso a un número y una alteración en la morfología de las distintas estirpes pancreáticas. Otro de los mecanismos que agrupa alteraciones genéticas pues es la disminución en la capacidad de síntesis de ATP de la célula beta. A esto me refiero con algunas enzimas o mutaciones en algunos genes de enzimas de la vía glicolítica que determinan, entre otras cosas, la capacidad secretoria de la célula beta, porque sabemos que el ATP es el combustible principal basado en el cual opera toda esa maquinaria de secreción de insulina. Otro de los grandes mecanismos ya a nivel celular es genes que tienen que ver con la capacidad de liberación de insulina y en este sentido, por ejemplo, ha sido muy interesante la identificación de genes como este transportador de zinc, que sin estas estrategias genéticas hubiera sido muy difícil identificarlo como un gen de importante aportación al riesgo para diabetes. En términos generales, otro mecanismo
que engloba a distintos factores de transcripción y proteínas que tienen que ver con la regulación del ciclo celular y la decisión de apoptosis o no en la célula beta, lo comprenden estos genes que tienen que ver con la capacidad de proliferación de insulina y, de la proliferación celular y la activación de apoptosis. Entonces, el conocer a detalle qué variantes, qué genes están participando en cada uno de estos procesos subcelulares que dan como origen una disfunción pancreática, pero que en realidad el origen puede ser muy diverso, si son variantes de riesgo que están promoviendo la activación de apoptosis o son variantes de riesgo que están dificultando la secreción de insulina, en realidad tendríamos que ser capaces de diseñar fármacos específicos que nos promovieran la recuperación de esas funciones. Estos son